Bueno, para resolver este ejercicio cuyo enunciado y figura ustedes están viendo, el primer punto requiere entonces el uso de la siguiente fórmula. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la fórmula que dice que la inductancia mutua es igual al coeficiente de acoplamiento K multiplicado por la raíz cuadrada de la inductancia en el primario multiplicada por la inductancia en el secundario. Bueno, como el elemento que quiero despejar es la inductancia en el secundario, Ls, entonces voy a elevar ambos miembros de la ecuación al cuadrado. Pues elevamos al cuadrado el de la izquierda y elevamos al cuadrado el de la derecha. Entonces lo que hace que este elemento entonces quede de la inductancia mutua al cuadrado, queda m al cuadrado igual a k al cuadrado y simplemente queda LP por LS, ya que como están dentro de la raíz, pues el radical es eliminado por el exponente o por la potencia. Ahora, para despejar LS basta con pasar todo lo demás al otro lado a dividir, lo que haría que LS sea igual entonces a m al cuadrado sobre LP por k al cuadrado. Entonces esto basta con reemplazar valores. Entonces donde tenemos que m es 80 milihenries según lo que vemos aquí en el enunciado del ejercicio. Entonces, basado en esto, simplemente lo que hacemos es convertirlo a henries, que sería 0,08. Estoy pasando de milihenries a henries. Hay que elevarlo al cuadrado, obviamente. La parte de abajo, entonces, tenemos la inductancia en el primario, que equivale a 100 milihenries, que en henries es 0,1. Y multiplicamos esto por el coeficiente de acoplamiento 0,8 al cuadrado. Bueno, y a partir de esto entonces despejamos utilizando para ello la calculadora. Listo. Entonces aquí borramos entonces esto y hacemos la división. El fraccionario, entonces en la parte de arriba 0,08 al cuadrado sobre, esto nos sale de acá, ahora sí, entonces abajo multiplicamos 0,1 multiplicado por 0,8 coeficiente de acoplamiento al cuadrado. Listo, igual, y esto queda entonces simplemente para pasarlo a decimal 0,1, ¿cierto? Entonces la inductancia del primario, del secundario, perdón, la inductancia en el secundario sería igual a 0,1 en henries. O lo que es lo mismo, sería igual a 100 milihenries. Entonces, eso resuelve la parte A. Vamos ahora a resolver la parte B, borrando el tablero primero. Bueno, para el punto B, partimos entonces de dos ecuaciones que nos dicen cuál es el voltaje inducido tanto en primario como en secundario a partir del número de vueltas y de los flujos magnéticos. Entonces, el voltaje en el primario por la inducción de Faraday es igual al número de vueltas del primario por la derivada con respecto al tiempo del flujo del primario, de la variación de flujo del primario, ¿no? La derivada. Ese flujo que está en el primario es el flujo φm que está indicado ahí. Entonces simplemente basta con hacer la sustitución. Aquí nos dieron, perdón, aquí faltó aclarar que esto era f', ¿no? Nos debieron aclarar que era la variación para un flujo en el primario, una variación del flujo en el primario. Entonces aquí vamos a hacer que Bp sea igual entonces a 40 por la variación de flujo que sería 0,08. Entonces, al hacer esta operación, el resultado en la calculadora nos dará, en este caso, 40 multiplicado por 0,08. Y eso nos da 16 quintos, que es 3,2 voltios. Tenemos que en el primario hay un voltaje de 3,2 voltios. Bueno, voltaje alterno, por lo menos valor RMS. En el secundario aplicamos un principio similar, es NS, número de vueltas en el secundario, por la variación de flujo con respecto al tiempo del flujo en el secundario. Pero recordemos aquí que hay una ecuación que relaciona el flujo en el secundario y en el primario a través de lo que llamamos el coeficiente de acoplamiento, que viene dado como K
K multiplicado por el mismo flujo que hay en el primario, que es lo mismo que tener K por phi sub m. Y si sustituimos acá, simplemente nos daría K por ns, derivada con respecto al tiempo, de phi sub m. Bueno, aquí entonces lo que hacemos es, básicamente, cambiar valores. K vale 0.8. Y esto se multiplica por ns, que es 160, y por la variación aquí del flujo, que sería 0.08. Bueno, vamos a ver entonces qué resultado tenemos. Entonces el voltaje en el secundario, voy a proceder con la calculadora, será igual entonces a, borremos aquí el resultado anterior y simplemente multiplicamos 0.8, coeficiente de acoplamiento, por número de vueltas en el secundario, 160 por la razón de cambio del flujo, que sería 0.08. Eso nos da 256, sobre eso es 10.24 voltios, es decir, aquí tenemos 10.24 voltios. Bueno, y con eso ya hemos respondido entonces al numeral B. Vamos entonces con el numeral C. Para el numeral C sabemos que la razón de cambio de la corriente en el primario respecto al tiempo, es igual entonces a 0.3 amperio sobre milisegundo. Es importante pasar esto a amperios por segundo para que no tengamos problemas en la sustitución de valores. Voy a hacer de una vez el cambio. 0.3 amperio y milisegundo es equivalente a 10 a la menos 3 segundos. Entonces, con esto, vamos con la calculadora entonces y simplemente vamos a hacer el producto de 0.3 dividido entre 1 exponente, entonces aquí a la menos 3. Cerramos paréntesis y veamos cuánto nos da. Eso nos da una circulación de 300 amperios por segundo. Ese sería el valor auténtico, entonces 300 amperios sobre segundo. Ahora sí, con ese valor entonces me voy a determinar los voltajes inducidos. Los voltajes inducidos, ya en términos de la inductancia, vienen dados como el voltaje en el primario sería inductancia del primario por la razón de cambio con respecto al tiempo de la corriente en el primario. Bien, esto es entonces igual a ¿qué? Simplemente sustituimos los valores. LP ya dijimos que era 0.1 Henry y la variación de cambio, como vimos, daba 300 amperios por segundo. Por lo tanto, aquí simplemente esto nos da 30 voltios. Es decir, el voltaje inducido en el primario es de 30 voltios. El voltaje en el secundario, por una ecuación similar, nos da igual a inductancia mutua por la derivada con respecto al tiempo de la corriente en el primario, ¿no? Para darle el término del primario. Simplemente tomamos la inductancia mutua, que fue de 80 milihenries, es decir, 0,08 henries, por la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo, que es 300 amperios por segundo. Aquí sí vamos a tener que hacer la operación. Entonces, borramos aquí. Entonces, vamos a ver, hagamos la operación. 0.08 multiplicado por 300 nos da 24 voltios. Entonces aquí se induce un valor de 24 voltios. Listo, ahí están entonces resueltos los tres numerales de ese primer punto.